Muchachos, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de la inflación aquí en Colombia, ¿ya? Y la inflación tiene mucho que ver con lo que es el salario, porque están diciendo que la inflación va a ser por debajo del 2%, ¿ya? Y quiero que a nadie se le olvide que este año estos tipos cambiaron la medición de la inflación, ¿ya? Y quitaron las cosas que son importadas, ¿ya? Y la mayoría de las cosas que son importadas, pues es la comida que se comen los colombianos, ¿ya? Entonces, si quieren hablar de un aumento de los salarios, primero que todo, lo que le están huyendo es a un cambio en los precios relativos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si ellos suben los salarios, pues eso se va a ver en los precios, ¿ya? Pero Colombia ya hay que, mejor dicho, la moneda colombiana ya bien poco le importa a lo que es la gran mayoría de los colombianos, ya. Porque sinceramente lo que importa es la capacidad adquisitiva de su salario. Eh, Porque ellos lo que están haciendo es que a medida que evalúan el peso, cambiaron la medición de la inflación para que eso no se vea reflejado o sea, para que el aumento de los precios en las cosas que tienen unas cadenas de valor, que tienen un componente grande en dólares y que son importadas y productos que son importados no se vean reflejados en esa inflación, ¿ya? Entonces lo que están haciendo es una inflación estilo Venezuela, una medida que es de mentiras, ¿ya? Entonces, a la hora de los salarios, a todos los colombianos este año le van a bajar el salario por lo menos un 18%. Y para el próximo año se viene programado por lo menos otro 10 o 15% también mínimo. ¿Sí? Eso va a ser la base de cómo se lo van a bajar a todos los colombianos, desde el ejecutivo que más gana, ¿sí? Hasta el más pequeño. Estábamos viendo que en que en el exministro de Hacienda que dice que él fue de las mejores crisis que él manejado, el Restrepo, ¿ya? Ese es uno del top 10 de ladrones de Colombia, solamente para que todo el mundo lo sepa, ¿ya? Es, Fue el que pasó cuando era Avevillas y que era Las Villas y Conavi y todas esas vainas así. Él fue el que convirtió todo eso en bancos, ¿ya? Esa gente dejó a la mayoría de la clase media de Colombia en la calle con lo del UPAC, ¿ya? Esa gente dice que no eligió salvar a los bancos. No solamente los salvó, sino que creó varios bancos de la cantidad de robo. Es más, en el tiempo de Pastrana no hicieron lo que hicieron esto. Ya esos manes en Pastrana, esos manes publicaron la inflación real, que fue como del 30%, así como este año, ¿ya? Y no se nos puede olvidar que en el tiempo de Pastrana, ¿qué fue? Las pescas milagrosas, las masacres, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea que estamos viviendo lo mismo, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿ya? Como nos están metiendo una robada a la hijueputa, tienen prendido el noticiero en candela, en masacres, en de todo, y hacen lo que tengan que hacer mediante sus proxies, grupos proxies porque todos trabajan para ellos, ¿ya? Eh, para poder prender el país y echarle candela, ¿ya? Ahorita peor, porque ahora tienen también LGTBI, maricas, puta, etcétera, y tienen todo lo de la vaina cultural también para pegarse ahí, para quemar el país. Pero lo que es cierto es que nos están bajando el salario este año a todos los colombianos un 20% y con la excusa de no querer subir los precios. Entonces, ¿por qué se cae el consumo, ya? Pues porque los colombianos están ganando menos plata, ya, es que no es lo mismo de los números, nosotros estamos al lado de Venezuela, tienen que pensar en Venezuela, nos están haciendo lo mismo que en Venezuela, nos estamos ganando supuestamente la misma plata en pesos, pero resulta que si nosotros vemos en cuánto estaba un iPhone hace 4 años y en cuánto estaba un iPhone cuando empezó Duque y en cuánto está el iPhone ahorita, ya, cuánto eran $1.000 en ese tiempo, cuánto son $1.000 ahorita, ya. ¿Cuánto estaban los carros cuando empezó Duque y cuánto están ahorita? ¿Ya? ¿Cuánto es el poder adquisitivo real de los colombianos ahora y cuánto era cuando empezó Duque? ¿Ya? La inflación no es del 2%. La inflación de este año real, porque incluso también en los países del primer mundo hubo una expansión monetaria, ¿ya?
La inflación real en Colombia es por lo menos del 20% este año, ya, mínimo, ya. Y eso que yo diría que es del 30%, ya. Entonces no es justo que estén haciendo eso, ya, porque ellos lo que deberían es hacer lo que han hecho otros países, que es olvidarse de la hijueputa moneda colombiana, la verdad, porque, o sea, ya tienen que manejar eso, es como si fuera una bicicleta financiera y ya, sí, tienen que coger y subir los salarios, restituir y vivir del déficit de año a año, ¿ya? O sea, de incremento salarial a incremento salarial, el déficit, ¿ya? Y empezar a correr acomodar las reformas tributarias para que sea sobre porcentajes, ¿ya? Y olvidarse de las cuentas nominales. Porque si no, no vamos a terminar es... Dicen que no, es que tenemos de pronto un estallido social y entonces por eso lo que tenemos que es que las empresas pequeñas van a sufrir. Es mentira, ¿ya? Porque si suben los salarios, los precios van a subir y se va a reacomodar toda la economía, ¿ya? Porque lo que hizo Duque fue que Duque, o sea, porque no lo quieren aceptar, pero Duque acabó con el billete de 5.000 y el billete de 10.000 pesos, ¿ya? Duque ni siquiera, antes nosotros estábamos de quitarle 3 ceros a la moneda, ahorita con Duque ya estamos de quitarle 4 ceros a la moneda, ¿ya? Porque él acabó con el billete de 5.000 y el billete de 10.000, ya no sirve ni para limpiarse el culo con esos dos billetes, ¿ya? Si llegan a realmente soltar la economía, porque ellos tienen una inflación comprimida a la hijueputa. Si ellos, ¿cuánto se ha evaluado el peso y cuánto se ha evaluado la gasolina? ¿Cuánto ha subido la gasolina? Nada, ¿ya? Y tienen congelados un poco de tarifas de servicios públicos y de todo, ¿ya? Ellos lo que tienen es una bomba de tiempo, ¿sí? Y por eso, y además no quieren realmente, van a tener que hacer eso a largo plazo, ¿sí? Este gobierno puede aumentar la deuda, puede dejarnos en 70 y pico % de deuda con tal de no hacerlo, ¿ya? Pero el siguiente gobierno lo va a tener que hacer. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer? Que nos vamos a tener que despedir de la hijueputa moneda que tenemos ahorita por culpa de Duque y de Carrasquilla, ¿ya? Que el gasto lo ampliaron tanto que realmente tienen que llegar a un punto en el que reconozcan la inflación, ¿ya? Porque una cosa, o sea, por ejemplo, los libertarios están diciendo que la inflación en América Latina es del 2%, ¿ya? Pero eso es porque son unos mentirosos pagados, yo les digo lo libertario y todo, ¿ya? Pero lo cierto es que no más en Brasil ha bajado, ¿cuánto? Mejor dicho, la inflación en Brasil es una grosería, ¿ya? Y allá me imagino que este año también van a decir que el 2%, Bolsonaro que salió más comunista que todos y se pinta de capitalista enfrente de todos los medios del mundo, ¿ya? ¿Sí? Perú, mejor dicho, ahí ya Camposanto, ¿ya? Chile, llórela, la verdad, ¿sí? Y Colombia, la verdad, pues ni decirlo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos teniendo un problema inflacionario, el hijo de puta, y resulta que estos tipos, en vez de mirar a ver cómo la solucionan, no, cambiaron lo que se mide la inflación en Colombia, ¿ya? Pero tenemos un problema el hijo de puta inflacionario, porque es que nosotros vivimos, Colombia no es el planeta de Colombia, ¿ya? Y nosotros no somos Estados Unidos o China o Alemania, ¿ya? Nosotros somos un país que realmente nosotros no producimos mayor cosa, ¿ya? La mayoría de nuestro Producto Interno Bruto viene de consumo y porque tenemos un superávit que nos lo mostramos en las cuentas, que es lo del narcotráfico, ¿ya? De eso es lo que vive Colombia. Porque si no se quebraría, imagínense un país corriendo déficit de la balanza comercial siempre, ¿ya? Y sin quebrarse y sin nada y sigue creciendo, pues es por el narcotráfico ya, porque la balanza comercial real es como de 40.000 millones de dólares o 50.000 o más, ¿ya? Porque ahorita eso está pero booming, ¿ya? Entonces, la inflación real de Colombia la tenemos que reconocer porque es que supuestamente ellos dicen que la inflación es del 2% y la inflación es mentira que es del 2%, ¿ya? Es pura mierda, es pura mierda, ¿ya? Incluso en los países, para que se den cuenta de esto, ¿ya? Y lo pueden mirar como lo que habla el presidente de la Reserva Federal y todo. En los países que tienen la medición inflacionaria que le están poniendo aquí en Colombia, ¿qué es lo que ellos están buscando? Inflación, ¿ya? Porque si vos tenés
una medida como la que tienen aquí, entonces vos qué es lo que más tenés que buscar, pues inflación, ¿ya? Porque si no, o sea, parece que no tuvieras inflación, pero lo que va a necesitar es inflación antes, ¿ya? Y para eso aquí en Colombia, porque nosotros no podemos, eh, o sea, ellos pueden meter dentro del IPC de ellos pueden meterle productividad a un poco de cosas, ¿ya? Pero porque ellos producen carros, producen aire acondicionados y producen un poco de maquinarias y de todo. Entonces, cuando ellos escalan la economía de ellos y los precios de ellos, pues ellos la pueden escalar porque ellos lo producen todo. Entonces, lo único que tienen que hacer es ingeniería monetaria y financiera, ¿ya? Pero Colombia no tiene eso, ¿ya? Y nosotros en la División Internacional del Trabajo, y mejor dicho, no se puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Colombia? Olvidarse de ese malparido, de esa malparida inflación, la verdad de mentiras, que mejor dicho, yo no sé cómo le presentan esa inflación al Banco Mundial o yo la verdad, yo no dejaría que me entregaran un papel con una inflación de Colombia del 2%, la verdad. Me parecería un insulto a mi inteligencia y a todo. Mejor dicho, es que eso ya tendría que decir que es que yo no sería una persona normal, sino que yo era un cómplice del que me entrega ese papel, la verdad. ¿Ya? Porque la inflación real, ni siquiera aquí en Colombia, en todos estos países que no han hecho más que robar, en el único país, ya el único gobierno que incluso le dicen que es un gobierno socialista, hijo de puta y todo, pero el único gobierno que más o menos publica la inflación es Argentina. Es el que tiene, para que vean que, como son los medios, es el país que tiene más o menos las cifras más reales de toda la región, ¿ya? De resto, estos países, imagínense cuánto costó la pandemia, ¿ya? ¿Cuánto se devaluó el peso? ¿Cuántas cosas dejaron de producirse en Colombia? ¿Ya? ¿Y cómo va a haber una inflación del 2%? Mejor dicho, es que eso solamente se ve mejor dicho, en un país ultra mega recontra rico, ¿ya? O si no, se ve realmente en el mejor de los años de un país pobre, pero el mejor de todos, ¿ya? Si no, es imposible que haya una inflación del 2% en un país. Es más, la inflación, antes de que estos malparidos empezaran a cambiar las mediciones de la inflación, cada vez que Colombia se abrió del patrón oro, la inflación, cuando echamos a los jesuitas de aquí, todo hace, pues, historia de Colombia, ¿ya? Eh, 25%, 20%, eso es lo normal de la inflación de un país que no es industrializado y que tiene moneda que fiat currency, pues, ¿ya? Esa es la inflación normal de un país de estos, ¿ya? El resto es que, ¿qué hacen? Que todos los años los trabajadores se ganan menos y menos plata, que ese es el neofeudalismo, ¿ya? Que están hablando realmente con qué hijo de puta cara sale uno a decir que 2% de salario cuando uno sabe que se han bajado 18%, ¿ya? Y dicen, no, es que si no se van a perder los empleos. Mentiras, mentiras, por Dios, porque para eso la economía es un mecanismo de pesos y contrapesos y si vos subís los salarios se suben los precios, ¿ya? Y no es que se vayan a subir los precios y eso vaya a hacer inflación. Mentira, eso lo que va a hacer es un ajuste a la cantidad real de los costos en dólares, ¿ya? Porque ellos lo que quieren hacer es hundir esta economía en precios, pero para poder escalar los precios tenés que mínimo producir la comida, ¿ya? Mínimo, mínimo. O sea, esto va a terminar en una guerra civil, la verdad, porque ¿cómo van a escalar una economía en un país que ni siquiera produce la comida? Eso es una locura, eso realmente es una hambruna. Eso es realmente lo que pasó en la Unión Soviética, de las hambrunas tan hijueputas que tenía ese país, ¿ya? En Argentina lo hacen porque es la segunda cuenca más grande del mundo para producir comida, ¿ya? Perú tiene toda la parte que le robó a Ecuador y a Colombia, la tiene sembrada de comida, ¿ya? Brasil está lleno de comida, ¿sí? Pero en Chile van a ver que va a haber un problema social el hijo de puta también. Y eso que ellos lo tienen en 400 y pico de dólares. Pero cuando empiecen a bajar ya con la nueva constitución, o sea, con el mandato constitucional de robar, ¿ya? Cuando empiecen a hacer eso, van a empezar los problemas sociales cada vez peores allá, ¿sí? Y aquí en Colombia también va a empezar eso cada vez peor, ¿ya? Y eso no es que gracias que si ellos no suben el salario, entonces van a ayudar al pueblo. Mentiras, donde ellos no suban el salario realmente. Y no es de 2 dígitos de 1, es 2 dígitos de 2, ¿ya? Donde ellos no hagan eso,
el próximo año, mejor dicho, Duque termina con todo el país, pero odiándolo, ¿ya? Y con el país metido en una pobreza la triple hijueputa, ¿ya? Porque la mayoría de personas se ganan muchísimo menos que el salario mínimo, ¿ya? O sea que si él ni siquiera es capaz de realmente empezar a que los precios en Colombia se suban nominalmente de acuerdo a lo que él devalúa el peso y empieza a llevar es una economía de bicicleta financiera de país de tercer mundo porque ya no le alcanza para lo que ellos quieren, ¿ya? Porque ellos quebraron este país y ya está en videos anteriores, lo pueden revisar exactamente cómo es que lo quebraron, ¿ya? Él empezó el del 7 de agosto del 2018 hasta el diciembre. Él llegó, devaluó la moneda y subió el salario menos de lo que la devaluó. Lo mismo en el 2019 y lo mismo va a ser en este 2020. Entonces, ¿cuántos pobres es que, mejor dicho, es como si nos hubiera invadido Duque, la verdad, como si nosotros fuéramos como la Francia de la Alemania nazi, ya, como si nos hubiera invadido el centro democrático y lo que hacen es que le están robando, quitando a los colombianos el 20% de su salario para metérselo en subsidios a las empresas de los amigos de ellos y para metérselo en gasto público del Estado, contratando las mismas empresas de los amigos de ellos. Entonces lo que nos están haciendo es un double tag, ¿ya? Y tras de eso ahorita quieren decir que es que hay que bajarle los impuestos, cuando no han hecho más que fiesta, metiéndonos una porquería de mentiras por la televisión, ¿ya? Son unos comunistas, ¿ya? Unos comunistas, cuando ustedes los ve haciendo cosas desde el sector privado, sin contar que lo del sector privado que hagan ya es con plata que ya nos robaron, ¿ya? Son unos comunistas y nos quieren bajar más el salario, ¿ya? Bajarlo más y meternos mentiras y todo. ¿Cuándo ha visto que a ellos le importe un poquito las empresas pequeñas, ya? Y eso que les digo algo, cuando ellos hablan de pequeñas y microempresas, yo les digo, las microempresas empiezan desde $1 millón al año, ¿no? No es que vayan a pensar que la microempresa es la tiendita de Doña Berta o de Doña Gloria o de como se llame la que sea en Colombia, ¿ya? Eso a ellos les importa la basura más grande del mundo, les importa un culo, por Dios. Les importa una mierda. Si algo hablan de eso por televisión para popularidad, pero en el fondo les vale una mierda, ¿ya? Entonces, piénsenlo, ¿sí? Y dejen de estar pensando de que, no, es que si suben los salarios esto, lo otro. Más bien empiecen a cambiar la plata en dólares, porque esta gente acabó con la moneda de Colombia y la volvieron fue una bicicleta financiera, ¿ya? Y ni siquiera la quieren completar la bicicleta porque quieren llevar a los colombianos hasta el más fondo, hasta que les revienta la hiperinflación, en lugar de empezar realmente a hacer lo que tienen que hacer, que es quitar los ceros a la moneda, ¿ya? Y empezar a realmente subir los salarios para que tengan una inflación real, ¿ya? Que la inflación real, pues, es de 2 dígitos y de más de 20% en este año, ¿ya? Y lo pueden ver hasta en el precio de la comida, lo pueden ver en el precio de cualquier cosa que ustedes quieran ver, ¿ya? La inflación que ellos tienen, o sea, el que diga que en Colombia subieron 2% los precios este año, la verdad, es porque, mejor dicho, ni siquiera el bazuco yo creo que lleve a esos niveles de alucinación, ¿ya? En la buena.